Sarita, no tienes activado tu audio. Buenas tardes. Bienvenidos al tercer Congreso de Academias Estatales, Prácticas Educativas Innovadoras en Confinamiento por Pandemia de la COVID-19, de la crisis a las oportunidades y retos. Está con nosotros Irla Élida Vargas del Ángel, quien nos presentará una sesión temática Construcción de la norma de la lengua náhuatl. La maestra es profesora de educación primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros en la Ciudad de México. Licenciada en Educación con la especialidad en Español por el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Hidalgo. Maestra en Estudios Amerindios y Educación Bilingüe por la Universidad Autónoma de Querétaro. Al ser hablante de náhuatl y tener varias certificaciones por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y el Consejo Nacional para la Normalización y Certificación de Competencias Laborales, ha realizado interpretaciones y traducciones de materiales informativos para diferentes instituciones públicas a nivel federal y estatal. Ponente en temas indígenas como lengua, cultura, interpretación y traducción en diferentes foros académicos organizados por universidades nacionales, así como las universidades de Nuevo México y Ohio. Ponente sobre asuntos indígenas en diversos espacios del Convenio sobre la Biodiversidad de la Organización de las Naciones Unidas, con participaciones en la COP13 celebradas en Cancún, México, talleres sobre biodiversidad y conservación de bosques en Santiago de Chile, talleres sobre conocimiento tradicional y sobre género y pueblos indígenas en Montreal, Canadá y en Panamá. Ponente del tema Tradiciones de los Pueblos Indígenas Nahuas en Nueva Delhi, India. Realiza interpretaciones en los juzgados y tribunales auxiliando a personas indígenas nahuas en implicaciones legales y en hospitales, facilitando la comunicación bilingüe entre pacientes y personal médico. Actualmente se desempeña como asesora técnica pedagógica en el Centro Estatal de Lenguas y Culturas Indígenas. Debido a su procedencia indígena, es una persona ampliamente comprometida con la causa. Ha dedicado sus esfuerzos a la lengua y cultura náhuatl durante un largo periodo hasta la fecha. Bienvenida, maestra. Para esta actividad le han asignado un tiempo de 60 minutos. Asimismo, les comento que por la dinámica de los trabajos y por los tiempos, no habrá ronda de preguntas y respuestas, por lo que les agradecemos su comprensión. Adelante, maestra, bienvenida. Tlaxcamati, Sarita, Icano Yolo, ni mech Tlaxpaloa, Juan, ni neki ni mech Ilgis, ni Yolpactoc, Pampanica ni Istok, y Moguaya. Ni Tlaxcamati, Tlen Caquilice, Elice Tlamachtilistle, Tlen Tojuanti, Ti Nahuatlachtoltini, Tichihuastoque. Los saludo en mi lengua náhuatl y les comparto que el trabajo que van a escuchar aquí es algo que estamos construyendo los hablantes de náhuatl. Voy a permitirme compartir pantalla para hacer la presentación. Como que se me fue hasta abajo. Ya se ve, ¿sí? Sí, maestra. Gracias. Bueno, pues lo que vamos a compartir aquí es la construcción de la norma de la escritura de la lengua náhuatl. No podemos normar la lengua, pero sí podemos normar la escritura. Y este es un trabajo que estamos haciendo en representación del Centro Estatal de Lenguas y Culturas Indígenas. Bueno, para empezar, quiero establecer qué son los derechos lingüísticos.
Para poder normalizar una lengua necesitamos estar conscientes de que tenemos derechos lingüísticos, es decir, derechos para poder ejercer esa lengua. Entonces, son beneficios que en donde se reconoce la libertad de las personas para ejercer su lengua materna. Pueden hablar, pueden escribir en su lengua materna. Estos son los derechos lingüísticos. Bien, ¿qué es la normalización de la escritura de una lengua? Pues es establecer las normas para su escritura mediante convención, es decir, necesitamos estar de acuerdo los participantes para poder llevar a cabo esas normas, para aprobarlas y para después socializarlas y ejercerlas. Una normalización de la escritura, pues obviamente se hace solamente de la escritura, no de la manera de hablar, porque de la manera de hablar tenemos muchas formas y estas no las podemos normar, porque de la manera en que hable la comunidad, esa es la manera correcta. No podemos decir nosotros que vamos a normalizar o que se va a tomar una forma como la correcta. En el caso de lenguas indígenas, esto es lo que hacemos. Entonces, no se hace la normalización con el habla, no partimos de la manera de hablar, sino solamente se aplica a la escritura, es decir, cómo vamos a escribir esa lengua. Vamos a acordar cuál va a ser el alfabeto, cuáles van a ser las normas gramaticales, cuando se usan prefijos, sufijos, y cómo los vamos a aplicar para hacer la escritura. Bueno, pues tenemos variantes de la lengua náhuatl, hay muchas variantes y no ha habido hasta ahora una normalización general de la escritura, de manera que algunos escriben con Z, otros escriben con S, algunos escriben con Q, otros escriben con K, algunos escriben con C, otros escriben con K, algunos con J, algunos con H, y entonces, bueno, tenemos aquí algunas variaciones en la escritura y en el habla también. Y esto a veces no solamente es la escritura y el habla, sino que va un poco más allá. A veces también interfiere con los significados de las palabras. Por ejemplo, en la palabra que encabeza esta relación, que es tzino. La palabra tzino para la variante de Acasochitlán, aquí mismo en nuestro estado de Hidalgo, es un saludo y es un saludo incluso reverencial. Sin embargo, la misma palabra, tzino, para la región de la Huasteca, no es un saludo y es una palabra en cierta medida ofensiva porque significa el trasero. Entonces, necesitamos tener bien definido cuál es el significado de la palabra y no podemos normalizar entonces el habla, sino más bien conocer el contexto. Y les digo, como en este contexto de Acasochitlán, sino es un saludo y es reverencial. Pero para la región huasteca es una palabra que tiene un significado peyorativo. Y están viendo ustedes la diferencia para escribir con Z y con S. En la siguiente, Kenyoke, que significa cómo, y en la primera relación se escribe con Q y con H, mientras que en la
siguiente relación se escribe con K y con J. Entonces, esto nos da una indicación, pues, de que no hay una igualdad. En la que sigue Ixnexcayotl, que está escrita con Z y con C. Y en la otra relación, que es Tlapali, y que hay una variación en las palabras, pero que el significado es el mismo y hace alusión al color. Después, la palabra es Xoxoctic, que significa verde, y está escrita con C. Después la tenemos Xoxohuic para el contexto de la Huasteca, y está escrito con K. Después tenemos Achilcos, que es el color naranja, y aquí lo vemos escrito con C y con Z. Y en la otra parte tenemos también el color naranja construido de manera distinta, Chilcostic, es decir, es el color naranja construido a partir del rojo con el prefijo chil, y costic con el nombre del color amarillo. Entonces, si revolvemos rojo con amarillo, se hace naranja. Ese es el significado de esta palabra, y vemos que está escrito de manera que usa la K y la S, mientras en la otra es el color rojo, pero rebajado con agua. Por eso el prefijo A, le dice achilcos. Tiene agua, tiene rojo y tiene amarillo. Y también es el significado naranja, color naranja. Luego tenemos Coahuencho, que es el color rosa, y en la región de la Huasteca, que es Chinanca, para el mismo color. Vemos las diferencias de la escritura con C, con H, y de la otra relación está escrito con K. Azacatic, perdón, que significa delgado, y en la primera relación está escrito con Z y con C. En la otra relación está escrito Kekeleshtik o Pizzahuat, que significa lo mismo, delgado o menudo, y está escrito con K y no usa H. Después tenemos la última palabra de esta diapositiva, Teixmatcahuan, o Chanegua, que significa familia, y en la otra relación, Senyelistri. En las dos relaciones la palabra significa lo mismo, es familia, pero están escritas de distinta forma. Bueno, tenemos otros ejemplos, tanto en escritura como en habla. La palabra Nanyot, que para algunas regiones es matriz, y esto hace alusión a nana, que es lo que te hace ser madre, lo que te hace ser mamá, y yot, que es una parte del cuerpo. Entonces nanyot es la matriz, el órgano que te hace ser madre. Y en la otra relación está siwayot, que también la terminación yot, que es la parte del cuerpo, y siwa, que es mujer, es decir, una parte del cuerpo, pero únicamente de la mujer. Entonces, aquí hay variación en la manera de hablar, y desde luego en la manera de escribir no es muy notorio, pues por las características de las dos palabras. Pero si a lo mejor quisiéramos escribir Siwayot y pusiéramos C, pusiéramos Z o tal vez la H intermedia, podríamos hacerlo si no hubiera una norma. Motecas, motecocotza, esto es para expresar que alguien
va a parir, que alguien va a tener un bebé. Y en la otra región se dice tlaconewis. También vemos que hay diferencia en la manera de escribir. Se usa la C, se usa la Z, y en la otra se usa la K. No se usa H para ver en esta manera de tlaconewis, en donde pudiéramos decir que hay un diptongo o que se juntan tres vocales. No, no se usa la H. Después, sasanili para decir algo como un cuento, una narración, y se usa la Z. Después tenemos Tlatempohualistli en la otra región, y Tlatempohualistli, tanto como sasanili, significan cuento o narración. Pero vemos la diferencia en su escritura y bueno, también un poco en el habla. Tlaixpanolistli y Tlatehuilistli, que es para expresar una pelea, un enfrentamiento, son maneras distintas de hacer referencia a lo mismo, y también vemos la diferencia en su forma de escribir. Después, Tecac, que son los zapatos, y está escrito en la primera relación con C, y luego Cacastli, que utiliza K y que también está utilizando la J. Luego Cuatlasquel para decir fruta, y en una primera relación está escrito con la C, tiene una H y también usa la Q. Mientras que en la otra relación la palabra es Cuatlascayotl, que si nos damos cuenta lleva las mismas raíces, pero se construye de manera distinta y también se está escribiendo de manera distinta. Usa la K, usa la J también. Y luego, como último ejemplo de esta misma diapositiva, tenemos Cuatitla. Cuatitla, que significa bosque, que significa arboleda. Entonces, aquí en la primera relación está escrita con C, y en la segunda relación utiliza la K y la terminación mit para decir que es un conjunto. Tenemos también variantes por expresión en la lengua náhuatl. La lengua náhuatl es una lengua aglutinante por excelencia, es decir, que junta varias raíces para formar una sola construcción, es decir, una oración en donde se pueden decir desde otro idioma con muchas palabras las cosas, y en náhuatl se dice solamente con una palabra. Eso se llama aglutinar. Aquí tenemos la palabra aglutinada que dice niyaca esquiza, y en la otra es una descripción. Las generaciones jóvenes de nahuablantes están haciendo esto. Ya casi no aglutinan, sino que utilizan una manera descriptiva para realizar sus mensajes. Y entonces dice aquí, quizá esli y panoyacatzul. Lo que queremos decir con estas dos palabras que tienen el mismo significado es que hay una hemorragia nasal, que tengo una hemorragia nasal. Y entonces estoy diciendo, en el caso de ni yaca es quizá, estoy utilizando ni, que soy yo, yaca, que es mi nariz, es la sangre, y quizá, que sale. Y del otro lado, en el sentido descriptivo, tengo quizá, que sale, estli, que es sangre, ipan, que es de o en, y no, que es mía, y yacatzol, mi nariz. Entonces, estoy diciendo lo mismo, pero en una primera relación la expresión está aglutinada, y en la segunda está en un sentido descriptivo. Estas son características que usa la lengua náhuatl. También para la expresión utilizamos algo que algunas personas llaman saltillo, otras llaman aspiración,
y algunas más llaman glotal. Y también se expresa de diferentes formas para escribirse. Algunos utilizan la H, otros utilizan la J y algunas personas más utilizan un apóstrofe. Entonces, por eso es necesario que haya una norma, un acuerdo, una convención de cómo vamos a escribir, porque no es posible entendernos si alguien va a usar para una aspiración una H o una J o un apóstrofe. Entonces, es necesario el acuerdo. Bueno, la cuestión de las lenguas es siempre muy dinámica. Las lenguas están siempre a cada minuto, a cada instante, reformándose en movimiento, dinamizándose y están cambiando. No solamente las lenguas indígenas, no solamente el español, todas las lenguas están en un proceso de dinamización. Todas las lenguas están adquiriendo otras palabras de otras lenguas o teniendo algunos neologismos, creando algunas otras palabras para cosas que tenemos que nombrar y que son nuevas, que no existían, pero que necesita forzosamente de asignárseles un nombre. Entonces, por eso siempre las lenguas están de manera dinámica, adquiriendo y desechando también algunos términos, porque también muchos de los términos que las lenguas tienen van cayendo en desuso. Algunas cosas dejan de nombrarse, dejan de practicarse y sobre todo dentro de las culturas dejan de practicarse y van perdiendo su nombre. Entonces, pues bueno, tanto hay que crear como también a veces hay que desechar y a veces tenemos que hacer labor también para recuperar esos términos. Bueno, no tenemos lenguas puras. Todas las lenguas se afectan entre sí por el contacto que tienen. El español se afecta, por ejemplo, del árabe, del griego, del latín, incluso ahora del inglés. Tenemos también galicismos dentro del español, ¿no? Pues también en el náhuatl tenemos palabras de otras lenguas y también dentro del español hay palabras que se han insertado y que proceden del náhuatl. Ahí tenemos muchos ejemplos como, sobre todo en la cocina, el metate, el molcajete, la tecuicha o el tejolote, todas esas cuestiones que utilizamos en la cocina tienen que ver con su procedencia de la lengua náhuatl. Entonces no hay lenguas puras, todas las lenguas están afectadas entre sí por el propio contacto que ejercen. Pero bueno, a veces nos resistimos a esos cambios, tanto para aceptarlos en la manera de hablar como también en la manera de escribir. A veces en la manera de escribir tiene que haber los cambios y no los aceptamos con facilidad. Por ejemplo, cuando comenzaban estas situaciones de la tecnología y que decían, pues bueno, vas a crear un correo electrónico. ¿Cómo vas a formar tu correo? Puede ser tu nombre. A ver, bueno, tu nombre, pero debe estar escrito con minúsculas. Entonces, llevamos un proceso de aprendizaje en donde desde pequeños que nos alfabetizaron, nos enseñaron a escribir nuestro nombre como propio, con mayúsculas. Entonces, ¿cómo voy a crear ahora un correo en donde mi nombre vaya con minúsculas? Pues nos resistíamos, ¿no? ¿Cómo mi nombre lo voy a escribir con minúsculas si las bases, las reglas que me dieron en el principio de mi alfabetización fueron que tenía que escribir con mayúsculas? Entonces, nos resistimos a ese cambio, pero
siempre las lenguas están en constante cambio, muy dinámicas, y tenemos que hacer esos cambios en la manera de hablar y también en la manera de escribir. Y así ha sucedido en todos los idiomas, ¿no? Y bueno, no para todos los idiomas hay estas reuniones de normalización, porque pues ya las lenguas dominantes tienen sus normas, pero aún así hay reuniones a veces en donde sí se hace la revisión de las normas. Por ejemplo, más o menos en 1996 hubo una reunión en Zacatecas para normalización, revisión de la norma de escritura del español. Y fue aquí en México, en Zacatecas, y pues estuvieron participando grandes personalidades que hacen el ejercicio de la escritura, o que hacían, porque varios ya fallecieron, entre ellos pues los premios Nobel, ¿no? Estuvo Octavio Paz, estuvo Camilo José Cela, estuvo García Márquez, Miguel Ángel Asturias, todas las personas que han recibido este premio y que se han distinguido porque han escrito, por lo tanto ejercen la lengua en la escritura, ¿no? Y bueno, ahí acordaron algunas cosas, por ejemplo, que salía la doble L, la doble R, ¿no? Que ya no entraba dentro del alfabeto. Sin embargo, la seguimos usando, porque no decimos, aunque hay una escuela que utiliza, la regla es que cuando una R va entre vocales, debemos escribirla de manera doble, ¿no? Sin embargo, escribimos, por ejemplo, autorrespeto y le ponen solamente una R. Entonces, para leerla no diríamos autorrespeto, sino diríamos respeto, ¿no? Entonces estamos también allí faltando a una regla, a una norma, pero bueno, eso es del español, pero es el ejemplo para retomar que siempre hay cambios, que siempre debemos estar abiertos a esas posibilidades, ¿no? Bueno, hay mucha legislación internacional desde donde se hacen pues acuerdos para llevar a cabo estos cambios, estas normas dentro de las lenguas, ¿no? Y bueno, en Costa Rica, en 1969, México, bueno, en Costa Rica se firmó esta Convención Americana de Derechos Humanos, allá se llevó a cabo, en San José. Y México forma parte de esta convención a partir de 1981. Y entonces aquí se señala el compromiso de los estados que forman parte a respetar los derechos y libertades reconocidos en la convención, y a garantizar su libre y pleno ejercicio, dice, a toda persona sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma. Eso es lo que nos interesa en este momento. Idioma o religión, y que la misma establece el derecho lingüístico de las personas para ser asistidas por intérpretes en los juicios en los que sean partes. En este documento únicamente habla de los juicios en los que las personas indígenas involucradas pues necesiten la intervención de un intérprete. Más adelante vamos a ver cómo esto va avanzando, y ya no es nada más en los juicios, sino hay otros campos en donde se necesita un intérprete y donde ya se da atención con un intérprete. Bueno, tenemos también en la legislación internacional el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo,
Y en el artículo 12 habla del derecho a intérpretes. Dice, deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de los pueblos indígenas pueden comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoseles si fuera necesario intérpretes u otros medios eficaces. También aquí, pues bueno, nos está hablando de los intérpretes, pero ya también nos habla de otros medios. Esos otros medios pueden ser, por ejemplo, la traducción. Y la traducción sí necesita ser escrita. Entonces sí es necesario para eso tener una norma. Tenemos también la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos. Esta se generó en Barcelona en 1996. Y bueno, pues disculpen que esté un poco aburrido, esto tiene que ser así, porque nos basamos en cuestiones de derecho, y eso es lo que respalda el trabajo de la normalización, ¿no? Entonces, los derechos lingüísticos son a la vez individuales y son colectivos. En el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, dice, toda comunidad lingüística tiene derecho a gozar de los medios de traducción. Entonces, para hacer una traducción necesitamos forzosamente que escribir, y para eso se necesita tener un convenio, una normalización. Bueno, en esta misma declaración, en el artículo 12.1, habla del ámbito público, personal o familiar. Dice, todo el mundo tiene derecho a desarrollar todas las actividades en su lengua. Es decir, no solamente se reduce el uso de una lengua al contexto familiar, al contexto domiciliario, doméstico, no, sino puede ser en el ámbito público y en cualquier esfera personal, familiar, en el ámbito educativo, en el ámbito de la comunicación, en el ámbito de la medicina. Y ya vimos antes, si es necesario intérprete, si es necesario traductor, pues bueno, también se tiene que dar, ¿no? Y en el artículo 17.1 hace referencia a que toda comunidad lingüística tiene derecho a disponer y obtener toda la documentación oficial en su lengua, en forma de papel, informática o cualquier otra, para las relaciones que afecten al territorio donde es propia esta lengua. Es decir que de manera informática, en papel, siempre debe estar escrita esa información, y para escribir necesitamos tener una normalización. En esta misma declaración, en el artículo 2, habla de los poderes públicos. Dice que deben disponer de formularios impresos y modelos en forma de papel, informática o cualquier otra en las lenguas territoriales, y ofrecerlos al público en los servicios que afecten los territorios donde es propia la lengua respectiva. Por desgracia, en las dependencias, en las oficinas públicas a donde nosotros acudimos, no hay este tipo de formularios, porque también, aunado a esta desgracia, hemos sido alfabetizados en el español. Entonces, no hay de manera escrita, y aunque los hubiera, poca gente pudiera tener acceso a ellos, porque estamos pues analfabetos en nuestras propias lenguas, en nuestras lenguas indígenas. Entonces es necesario, sí, también hacer una labor para que podamos aprender a leer, a escribir en nuestras lenguas. En el artículo 18.1 habla de que toda comunidad lingüística tiene derecho a que las leyes y otras disposiciones jurídicas que le conciernan se publiquen en la lengua propia del territorio. Esto tampoco lo tenemos. Entonces es necesario que ejerzamos estos derechos que nos da la legislación internacional, mejor dicho, que nos reconoce, no que nos da, que nos reconoce la legislación internacional, y que los ejerzamos para poder escribir nuestras propias lenguas.
En la misma Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, en el artículo 3.2, habla del derecho a la enseñanza de la propia lengua y cultura, el derecho a disponer de servicios culturales, el derecho a una presencia equitativa de la lengua y la cultura del grupo en los medios de comunicación, el derecho a ser atendidos en su lengua en los organismos oficiales, perdón, y las relaciones socioeconómicas. Es decir, que cuando hacemos alguna transacción en los bancos, cuando acudimos a alguna oficina y en los medios de comunicación, imagínense, en la televisión, en el radio, aquí mismo en el internet, que tuviéramos acceso y el tiempo destinado, un porcentaje de ese tiempo para que pudiéramos escuchar los mensajes en la lengua de la cual somos hablantes, que es de donde lo entenderíamos de primera mano. Y bueno, así aterrizamos en la legislación nacional en el artículo 2 constitucional, que habla de la composición pluricultural de la nación, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Bueno, esto es lo que dice el artículo 2 y de ahí se desprenden algunas leyes que tienen que tener operatividad, ¿no? Bueno, esta es una de las leyes que necesitamos pues aplicar, que es la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que surge en el 2003, y esto provoca también que se haga una institución que vele por los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, que es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Bueno, pues esta ley nos habla en el artículo 7 de las lenguas indígenas cuya validez será la misma que el español. Igual, dice, para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública. En el artículo 8 dice que ninguna persona podrá ser sujeto a cualquier tipo de discriminación a causa o en virtud de la lengua que hable. Entonces, si tiene el mismo valor que tiene el español, ¿por qué no se ha dado la misma atención a la población hablante? ¿Por qué no escuchamos de la misma manera las lenguas indígenas como escuchamos el español? Bueno, en el artículo 9 dice que es derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua de la que sea hablante, sin restricciones en el ámbito público o privado, en forma oral o escrita. Entonces, como hace alusión a la manera escrita, necesitamos forzosamente de una normalización en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas y cualesquiera otras. En el artículo 10 dice, el Estado garantizará el derecho de los pueblos y comunidades indígenas el acceso a la jurisdicción del Estado en la lengua indígena nacional de que sean hablantes. Es decir, no importa que sea náhuatl, que sea mixteco, zapoteco, cuicateco, la lengua que sea, el Estado tendrá la obligación de dar acceso y atender estos derechos, ¿no? Bueno, incluir dentro de los planes y programas nacionales, estatales y municipales en materia de educación y cultura indígena, las políticas y acciones tendientes a la protección, preservación, promoción y desarrollo bajo un contexto de respeto y reconocimiento de las diversas lenguas indígenas nacionales, contando con la participación de los pueblos y comunidades indígenas. Y esta es una fracción ya reformada en 2015, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Y bueno,
Tenemos también dentro de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas la facultad de los 3 órdenes de gobierno, que es difundir en las lenguas indígenas nacionales de los beneficiarios el contenido de los programas, obras y servicios dirigidos a las comunidades indígenas. También garantizar que los profesores que atienden la educación básica bilingüe en comunidades indígenas hablen y escriban la lengua del lugar y conozcan la cultura del pueblo indígena de qué se trate. Y a veces somos los maestros los que no escribimos la lengua indígena y quienes a veces no queremos hablarla también. Bueno, también es facultad de los órdenes de gobierno garantizar que las instituciones, dependencias y oficinas públicas cuenten con personal que tenga conocimiento de las lenguas indígenas nacionales requeridas en sus respectivos territorios. Y esto es muy importante porque generalmente se centralizan las dependencias y aquí en las ciudades, generalmente en las capitales, en las ciudades grandes, se concentran las oficinas públicas y no hay el personal que tenga conocimiento de las lenguas indígenas, que sea hablante o que sea sensible para atender las necesidades lingüísticas de los hablantes que provienen de otros pueblos, ¿no? Bueno, también es facultad de los órdenes de gobierno propiciar y fomentar que los hablantes de las lenguas indígenas nacionales participen en las políticas que promueven los estudios que se realicen en los diversos órdenes de gobierno, espacios académicos y de investigación, como este, por ejemplo, para que tengamos un espacio y para poder visibilizar nuestro trabajo. Bueno, en 2003, con la promulgación de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, surge también el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el cual tiene algunas atribuciones en cuestión de normalización y las lenguas que trabaja. Y dice que aquí que algunas de sus atribuciones son diseñar estrategias e instrumentos para el desarrollo de las lenguas indígenas nacionales, en coordinación con los 3 órdenes de gobierno y con los pueblos y comunidades indígenas, así como la de elaborar y promover la producción de gramáticas, la estandarización de escrituras, la promoción de la lectoescritura en lenguas indígenas nacionales, conforme a lo establecido en el artículo 14, incisos A, C y F de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Coordinar e impulsar la normalización en lenguas indígenas nacionales y promover en coordinación con las comunidades de hablantes, los estudiosos de la lengua y las instituciones de educación, la normalización de las lenguas indígenas nacionales. Entonces, esto es un trabajo que se está haciendo en coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para la normalización de la escritura de la lengua náhuatl. Bueno, ¿quiénes construyen la norma? Están participando comunidades de habla de la lengua náhuatl, por supuesto, asesores lingüistas, que son conocedores de la lengua, de cómo se construye esta lengua, instituciones que trabajan con las lenguas indígenas y también estudiosos de las lenguas indígenas, que no forman precisamente parte de alguna institución o que no son lingüistas de alguna manera o tal vez tampoco son parte de una comunidad de habla. Bueno, el náhuatl tiene una extensión muy vasta en comunidad de hablantes. Son 16 estados de la República Mexicana en donde se está hablando de manera originaria el náhuatl, que son la Ciudad de México, Colima, Durango, el Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz. Pero estos estados, 16, son los que tienen una población originaria que habla náhuatl. Sin embargo, tenemos ya otros estados
que por el fenómeno social de la migración están también hablando náhuatl. Entre ellos están los estados del norte, Tamaulipas, Nuevo León, en donde hay una alta población migrante de los estados de la Huasteca principalmente, y hacia frontera con Estados Unidos, en Baja California, están poblaciones migrantes de Oaxaca, del Estado de México, de Guerrero, de Michoacán, que están hablando náhuatl también. Y bueno, otros países que originalmente tienen población hablante de náhuatl son entre ellos Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Pero claro, ellos no están participando dentro de nuestra normalización porque es otra política, porque es otro país, otro territorio. Entonces, solamente como para hacer mención. Y las variantes lingüísticas de la lengua náhuatl son más de 30, con diferentes nombres. Entre ellos podemos identificar que se conoce como mexicano, como mexicanero, como mexcatl, como mexica, como macehualtlachtol o macehualtlachtoli, como náhuatl o como náhuatl occidental, náhuatl oriental, náhuatl central, náhuatl de la Huasteca y pipil en El Salvador. Y bueno, aquí vamos a abrir un poco ya la cuestión de las conclusiones. ¿Cuál es la importancia de la normalización de la escritura de las lenguas indígenas? Bueno, pues podemos decir que con las normas de escritura de las lenguas indígenas nacionales se dota a los pueblos y comunidades indígenas de un soporte fundamental que amplíe el uso de la lengua y que posibilite avanzar tanto en su desarrollo como en nuevos campos, como el científico, el tecnológico y el jurídico, en concordancia con las necesidades comunicativas actuales. Es decir, para hacer llegar una información científica, tecnológica, jurídica, o cuestiones de salud en este momento que ha sido tan importante conocer las indicaciones que nos dan la Secretaría de Salud, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. Toda esta información debe llegar a las comunidades de habla de lengua indígena, y bueno, en este caso en idioma náhuatl. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo traducimos si no tenemos una norma? Entonces, de ahí la importancia de que tengamos una norma para poder hacer llegar esta información. Bueno, las normas de escritura contribuyen a incrementar el prestigio social de las lenguas indígenas nacionales. Inciden en la expansión del registro escrito y en el acceso a medios para la fijación de textos. Esto significa que si una lengua se escribe, puede trascender mucho más, con mayor profundidad y con mayor prolongación, que si solamente nos apegamos a la oralidad. El acceso a las normas de escritura de las lenguas indígenas nacionales permite conocer las convenciones ortográficas, promover la práctica de la escritura y la lectura en las lenguas indígenas y el uso de las toponimias propias de la lengua, siendo estos elementos indispensables en la recuperación y adquisición de ámbitos de uso hasta ahora restringidos a la mayoría de las lenguas nacionales. Esto es muy importante, recuperar todos estos elementos para construir pues la escritura. Si ya estamos respetando una norma, pues también incluir otros elementos, pues como las toponimias. Tenemos tantos lugares que tienen su nombre en náhuatl, ¿no?
Entonces, recuperar cuáles son esos significados y revalorar también y hacer trabajo pues de señalética, hacer trabajo de desarrollo para nuestras lenguas indígenas. Y pues bueno, en este caso pues del náhuatl, de la lengua náhuatl. Y bueno, al promover la normalización de las convenciones ortográficas de los sistemas de escritura de las lenguas indígenas nacionales, no se pretende homogenizar los recursos lingüísticos, sino estandarizar los criterios para usar dichos recursos. Es decir, esto sustenta lo que en un principio les había dicho, no vamos a normalizar, no vamos a estandarizar la manera de hablar. Vamos a hacer una normalización sobre la escritura, es decir, para que todos escribamos iguales. Así como en español se escribe zapato con Z y eso lo escribimos aquí en España y en Guatemala, en Argentina, en todas partes, zapato con Z, así, aunque en realidad no lo pronunciamos así, porque en México la Z la pronunciamos como S, ¿no? Lo mismo es lo que sucede para el náhuatl. Entonces, esta es la importancia de la normalización para que podamos hacer nuestros textos y para que pasemos a que esta norma sea institucionalizada, es decir, que las instituciones conozcan de esta norma y se hagan las publicaciones, se hagan los escritos, los registros, todo lo que podamos hacer, recuperar de nuestra lengua y de nuestra cultura a través ya con esta normalización. Maestra Irla, discúlpeme ¿Sí? la interrupción. Le recuerdo que tiene 5 minutos. En 5 minutos cerramos la sesión. Gracias, maestra. Sí, muchísimas gracias, Arita. Justo Gracias. este es el momento en que estoy cerrando. Entonces, pues si contamos con una norma, es que vamos a poder compartirla con las instituciones para que pueda dinamizarse y haya registros de todo lo que nosotros queramos recuperar de la cultura y de la escritura en nuestra lengua náhuatl. Por mi parte es todo. Nimech tlaxcamatilia pampa techcaquili, Juan pampa techtlachili. Tlazoctamati. Muchas gracias, maestra, por su valiosa exposición. A continuación, daré lectura al reconocimiento otorgado por la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo. La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo otorga el presente reconocimiento a Israelida Vargas del Ángel por su participación en la sesión temática Construcción de la norma de la lengua náhuatl. Pachuca de Soto Hidalgo, septiembre de 2021. Firma alcalce Atilano R. Rodríguez Pérez, secretario. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias. 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 Gracias.